La Edad Media y el dinero, de Jacques Le Goff, es un autor que se centró en el medioevo. Ha escrito sobre intelectuales, sobre banqueros, sobre el purgatorio, y en este libro habla sobre la riqueza, la importancia de donarla en ese tiempo, su papel en el desarrollo de la economía, el comercio y el crecimiento de las ciudades. Además hizo parte de lo que se conoce como la tercera generación de anales, que era una escuela francesa. Vamos a hacer entonces un recorrido desde un tiempo donde las personas prácticamente no usaban dinero, donde el poder estaba más relacionado con la tierra que usted tenía y no tanto con la riqueza monetaria, como lo vemos ahora. También vamos a encontrar, digamos, el significado de apellidos del mismo autor o, por ejemplo, de autores como Adam Smith, que básicamente tienen el mismo origen. También hablaremos sobre el desarrollo de la contabilidad, sobre la aparición de las letras de cambio, sobre la importancia de todos estos cambios en la mentalidad de las personas y cómo el dinero generó en la sociedad un entendimiento del tiempo diferente, parecido más al actual, pero que en ese entonces no veía en el tiempo como nosotros, sino que era un poquito más circular, no era como algo lineal. Y es el dinero el que va a cambiar esta concepción, así que comencemos de una vez. El libro tiene muchos capítulos, así que simplemente cuando vayamos avanzando los iré mencionando, pero no haremos una pausa pues muy grande entre cada capítulo porque pues no vale la pena. Igualmente dejaré las marcas de tiempo para que se puedan ubicar de una mejor manera en qué parte vamos del libro. Bueno, pues la primera parte como siempre es la introducción. En esta el autor nos dice que entonces el dinero en la Edad Media no tenía la importancia que tiene hoy en día. Fue menos importante que incluso que en el Imperio Romano. Habrá dos temas fundamentales en el ensayo. Primero, ¿qué papel tuvo la moneda en la mentalidad medieval? Y segundo, ¿cómo enseñó la religión que debía usarse? Al estudiar el dinero en esta época hay dos etapas, del siglo IV al XII, donde hay una regresión, y del siglo XIII al XV, donde el dinero toma un impulso. Las órdenes mendicantes tienen un papel entonces fundamental allí. La Biblia tuvo influencia en cómo se veía el dinero. Se puede ver, por ejemplo, Mateo 6:24 y Mateo 19:23-24, donde se habla que un rico no entrará al cielo y que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. También se puede ver en Lucas que hay varias partes también que hablan sobre eso. Una donde el rico es malvado y se irá al infierno y Lázaro es pobre e irá al paraíso. Las imágenes también lo muestran. Judas recibiendo denarios por vender a su maestro, el Hortus Deliciarum incluso incluye una frase que dice que Judas es el peor mercader, encarna a los usureros que quieren que el dinero triunfe. Había un símbolo que era un rico con una bolsa en el cuello, entrando precisamente al infierno. La Divina Comedia de Dante menciona a personas con estas características en el canto 17. Si te gusta este tipo de contenido, se agradece el me gusta, también se puede suscribir al canal para estar enterado sobre próximos videos o incluso pues puede darle un vistazo y encontrar otros videos interesantes que ya haya hecho. Comenzamos entonces con el primer capítulo que se llama La herencia del Imperio Romano y de la cristianización. Roma dejó como legado un uso del oro limitado, que se debilitaba luego del siglo IV. Henry Pirenne planteó que con el Islam el comercio en el Mediterráneo cesó. Maurice Lombard planteó una renovación con el Islam. El autor piensa que el comercio de algunos productos a cambio de oro permanecieron. Oriente permitió que algo de dinero llegara a Occidente. El numisma, moneda bizantina, el dinar de oro y el dirham de plata musulmana. El poder en la Edad Media es la tierra. Con ella, hombres la trabajan y pagan una renta. Una pequeña parte es el numerario conseguido en el mercado local. Adicional a ello, la iglesia recibe el diezmo, se hace orfebrería y cuando se necesita, se da moneda. Práctica tanto de la iglesia como de reyes y señores. Con la debilidad económica, la acuñación monetaria se fue abandonando
luego del siglo V, en distintas fechas dependiendo del lugar. Con la desaparición del monopolio estatal, el nombre del rey desapareció de las monedas. En lugar de eso apareció el nombre de los monederos, que con el tiempo llegaron a ser miles. Segundo, de Carlomagno al feudalismo. Con Pipino y su hijo Carlomagno llega una reforma con la que vuelve la acuñación, la explotación de minas y el cese de las invasiones normandas en el siglo IX permitieron aumentar la acuñación de moneda. Marc Bloch la llamó la segunda edad feudal. El monopolio duró poco. Los daneses, rusos, escandinavos, húngaros, polacos, entre otros, acuñaron moneda. El comercio comienza a desarrollarse, salen voces en contra como la de Alberto y a favor como la de Aelfrico, monjes los dos. A través de un relato de un comerciante, Aelfrico argumenta por qué debe haber ganancia. Cita: vemos de esta forma anunciarse lo que aparecerá más tarde como una de las justificaciones del beneficio, del interés, del que gana dinero, la remuneración del trabajo, la compensación por el riesgo y la necesidad de alimentarse de quienes no trabajan la tierra. Fin de la cita. Bueno, la historia era como de un mercader que pues se arriesgaba pues en el mar a traer unos productos. Entonces empieza a justificar como que si el mercader está arriesgando la vida e incluso puede perder su mercancía, entonces debido a ese riesgo debe haber un beneficio, porque si no, entonces ¿para qué la actividad? Entonces esa es como una de las primeras justificaciones que empiezan a aparecer para justificar la ganancia en una sociedad en donde, digamos, esto no era muy bien visto. Las cruzadas dieron un impulso, pues hubo entonces necesidad de dinero para hacer precisamente esos largos trayectos. Tercero, la expansión de la moneda y del dinero en el tránsito de los siglos XII al XIII. Durante este periodo se modifican varias cosas. El mercader pasa de estar en movimiento a quedarse en un lugar. La moneda de oro vuelve. La usura lentamente se acepta, al igual que la aceptación de beneficios. Paralelamente, el elogio a la pobreza y su relación con Jesús también toman fuerza. Las grandes ferias desarrollan las actividades económicas. Las más importantes son las de Champagne. En Lagny había en enero y febrero, en Bar durante marzo y abril, en Provins mayo y junio, Troyes julio y agosto, en Provis septiembre y octubre, Troyes noviembre y diciembre, y la feria de Saint-Rémy era el punto culminante. El desarrollo del comercio en las ciudades generó una burguesía rica y población pobre. Los señores comenzaron a pedir la renta en dinero cada vez más, en lugar de corbeas, que era trabajo gratuito o productos. Las cruzadas drenaron parte de la riqueza señorial. La construcción de catedrales también frenó el enriquecimiento. Con el desarrollo aparece o destaca Flandes, Brujas, Hamburgo, Londres, Milán, Venecia, Pisa, Florencia. La venta de paños de textiles, el desarrollo de los molinos para la metalurgia contribuyeron al desarrollo. Los mercaderes fueron los amos de las ciudades. Para la construcción de casas se comenzó a usar piedra y con ello hubo que extraerla, lo que contribuyó también al desarrollo. Cuarto, el hermoso siglo XIII del dinero. Dentro de la iglesia comenzó un debate sobre el dinero, sobre la aceptación de este. Las órdenes religiosas que aparecen en las ciudades, dominicos y franciscanos en especial, el uso en los sermones de lenguas vernáculas, los sermones de Alberto Magno hablan sobre el papel del mercader y su aporte al embellecimiento de las ciudades. En los pecados capitales la codicia aparece de tercera, es decir, comienza a perder protagonismo. Con la ciudad vienen gastos de reparación, mantenimiento, pago a funcionarios, sobornos para conseguir favores externos, construcción de puentes, la iglesia y el pueblo todavía que financiarlo. Aunque se llegó a plantear que las catedrales se construyeron gratuitamente, no es cierto. Las personas no se ofrecieron. Notre Dame, por ejemplo, fue financiada por la iglesia. Se tuvieron que vender propiedades. Obispos como Maurice de Sully y Simon Matifas de Bucci donaron dinero. En otros casos los artesanos dieron dinero. En Lyon fueron burgueses junto con el clero. Las construcciones de iglesias frenaron el desarrollo económico. Las ciudades requirieron alimento externo. El campesino lo llevaba.
y a través del comercio el dinero llegó también al campo. Hubo desigualdad con el crecimiento. Destacaron los patricios, tenían tierra, comerciaban y evitaban pagar impuestos. Los gastos recaían en los pobres. Ese desarrollo del salario que vino con el dinero comenzó a generar una idea nueva de que el tiempo es valioso y por tanto el trabajo debe ser remunerado. Quinto, cambios dinero y moneda en la revolución comercial del siglo XIII. Hubo una revolución comercial. La expansión de las monedas requirió más metal y algunos personajes controlaron las minas. Allí también se vieron por primera vez obreros que autogestionaron su labor. Alemania producía plata que luego se trasladaba al resto de Europa. Hubo un lugar muy importante, Italia. Las mercancías orientales llegaban en gran medida allí. Su moneda, junto con la francesa y la inglesa, eran las que más llegaban a Oriente. Los productos más importantes eran el algodón sirio y las especias indias y árabes. Los talleres se multiplicaron en Europa. Los señores intentaron controlarlos. Los dogos escaparon al control imperial y toda esta moneda trajo cálculo y racionalización. Para pagos internacionales se usaban lingotes, al ser más fáciles de transportar. La moneda comenzó a tener mayor porcentaje de plata. Federico Barbarroja amonedó uno con el doble y en Venecia, prácticamente iniciando el siglo, se acuñó una moneda todavía mejor. Dichas monedas fueron conocidas como gros. El gros no llegó a todos lados, algunas economías no se movían tanto. A Inglaterra llegó apenas en 1350, es decir, siglo XIV. Detrás del gros volvió la acuñación de moneda de oro. Estas se habían usado, pero venían de África y eran muy pocas. Pero en 1231 Federico II acuñó en Sicilia, aunque moneda propiamente europea fue en 1252 por los genoveses y en Florencia. Llevaban la imagen de Juan Bautista y la flor de lis. Además de la vuelta al bimetalismo, hubo monedas de vellón, conocidas como moneda negra, usadas para las compras cotidianas. Así la moneda se extendió a todas las capas de la sociedad y al campo. La moneda volvió a funcionar como reserva de valor. Los cambistas se renuevan debido a la regionalización de las monedas. Su estatus tardará décadas en consolidarse. El lujo aumentó. Felipe el Hermoso prohibió que las personas llevaran objetos que costaran más de 2000 libras tornesas. Carlos V, sin mucho éxito, prohibió los zapatos de punta retorcida. Bueno, capítulo 6, el dinero y los estados nacientes. El Estado del siglo XIII aún tiene rasgos feudales, pero aparecen instituciones importantes. El dinero junto con la fiscalidad, reyes y príncipes beneficiándose de sus rentas, acuñación de moneda y cobro de impuestos. El Estado que más recibía dinero era la Santa Sede. Por una parte recibía rentas y por otra el diezmo, aunque parte del dinero era para la subsistencia de sus integrantes y ayuda a los pobres. La Iglesia administró sus finanzas de distintas maneras: la Cámara Apostólica, la Orden de Cluny, el Cardenal Camarlengo y finalmente bancos. En la Iglesia también hubo necesidad de más dinero en ciertas épocas. En el Concilio de Letrán de 1215 se recordó que había que dar una cantidad de dinero a la Iglesia. Con el purgatorio llegaron las indulgencias, más cuando se reconoció como dogma en el Segundo Concilio de León en 1274. La monarquía inglesa perfeccionó instituciones para sus finanzas. El consejero de Enrique II, Juan de Salisbury, escribió sobre la fiscalidad. No era un tema económico, sino de ética política. Para él no se trata de una cuestión económica, visión que no existe todavía en su época, sino de un asunto de justicia. El rey debe asegurar y controlar la circulación del dinero, no para su propio interés, sino para el de todos los súbditos de su reino. Los franceses también comenzaron a organizar las cosas. Se crearon nuevos impuestos que terminaron en fracaso. El Estado medieval se transformaba en Estado moderno, pero fracasó en su financiación.
San Luis remodeló a través de una serie de ordenanzas el tema de la moneda. En 1262, una decisiva fue que la moneda del rey era válida en todo lugar, mientras que la que acuñan señores solo era válida en sus tierras. Francia intentó ponerse a la par de Italia, acuñando moneda de plata, más valiosa y de oro. La riqueza fue aumentando. Luis VII le dejó una renta importante a su hijo Felipe Augusto. A su vez, Felipe buscó que las rentas de su hijo fueran todavía mayores. La monarquía francesa fue la segunda institución más rica después de la Iglesia. Séptimo, préstamo, endeudamiento y usura. La moneda generó deudas a campesinos. Sus productos no valían mucho y por tanto obtenían poco dinero. De ahí la importancia del herrero. Del oficio salieron apellidos en inglés Smith, en francés Lefebvre, Le Goff es herrero, el lenguaje celta, o sea, el apellido del autor de este libro. Las instituciones monásticas prestaron dinero. Cuando el dinero fue más urbano, entraron los judíos, pero pronto fueron reemplazados por cristianos, ya que a fines del siglo XIII Inglaterra los expulsó. A inicios del XIV Francia igual. Santo Tomás retoma a Aristóteles donde dice el dinero no engendra dinero, para condenar la usura. El usurero tiene una bolsa colgada en el cuello que lo lleva hacia abajo. El Concilio de Letrán de 1179 proclamó que los usureros no podían tener una sepultura religiosa. Un texto de la época dice que los usureros vendían tiempo y es algo que no les pertenecía, sino a Dios. Los nuevos intelectuales enseñan y hacen una colecta. San Bernardo estuvo en contra de ellos. La ciencia es de Dios y no puede ser vendida por el hombre. Sin embargo, se organizaron en universidades, prosperaron y tuvieron una vida cómoda. Tomás de Cloán escribió, cita, el usurero quiere conseguir un beneficio sin trabajo alguno, incluso durmiendo, lo que va contra el precepto del Señor que dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Fin de la cita. El usurero solo puede escapar del infierno a través de la restitución, sea antes de su muerte o por testamento. Se los asoció en especial con arañas, animales que atrapan a moscas con su telaraña. Con su herencia no solo se condenan a sí mismos, sino también a sus hijos. Los predicadores decían que perdían el habla antes de morir y con ello no podían confesar sus pecados. El interés se fue justificando con la idea de que los usureros querían ser buenos cristianos y la iglesia buscaba salvar incluso a los peores pecadores. La primera historia de un usurero es de 1220. Su cuerpo no fue bien enterrado en un inicio, pero gracias a los rezos y sacrificio de su esposa, años después su alma se salvó. Otra justificación para el beneficio fue la recompensa por el trabajo. En la alta edad media se despreciaba el trabajo. En la baja edad media se va transformando entonces esta idea. Cita. El hombre trabajador se convirtió así en colaborador de Dios en su construcción de un mundo que se esforzaba en responder a las expectativas que el Creador había depositado en él. Fin de la cita. El riesgo que asumía un mercader con su actividad se fue trasladando al riesgo que un prestamista corre. Donde el interés fue tolerado, la idea de justicia sirvió para justificarlo. Capítulo 8. Riqueza y pobreza nuevas. Hay nueva riqueza y nuevos pobres. Ya no es una consecuencia del pecado original, sino que es voluntaria. Francisco de Asís rechaza el dinero y a su padre. Vive y predica en la pobreza, pero contradictoriamente, al predicar por la pobreza nueva, el franciscano arzobispo de Pisa convirtió a Francisco de Asís en el patrón de los mercaderes. Los franciscanos justificaron más y más la riqueza. En el siglo XIII los hospitales aumentaron, tuvieron autonomía para recibir dones, nueva riqueza, nueva caridad. El precio de los cereales es controlado para evitar el hambre. Sin embargo, cambiaban dependiendo de las cosechas. Se pasa de la concepción romana, donde el precio lo determina el mercado, a la concepción canónica, donde hay un precio justo, moderado. Pero en la realidad lo que ocurría era que los mercaderes buscaban generar el máximo beneficio. Los artesanos y mercaderes se asociaron, las actividades se fragmentaron y especializaron, la aritmética se expandió, las ferias disminuyeron su importancia,
El mercader fue más sedentario con el tiempo. El contrato de comenda fue muy usado. Se asociaban y compartían los riesgos y las ganancias. En el sur de Francia y el norte de Italia hubo organizaciones más complejas, que luego fueron más especuladoras, bancos básicamente. Con ellos llegó una gran innovación, la letra de cambio, y con ello un mercado muy activo. La fluctuación monetaria generó problemas y los préstamos a gobiernos causaron bancarrotas debido a que pasaba mucho tiempo para que el dinero fuera reembolsado. 9. Del siglo XIII al XIV. El dinero en crisis. En un inicio conocidos como caorcinos, en la segunda mitad del siglo XIII fueron conocidos como lombardos. Tuvieron problemas con los reyes de Francia debido a que buscaban aprovechar su ayuda financiera, pero a la vez querían afianzar su poder. Los lombardos fueron detenidos arbitrariamente y en otras ocasiones tuvieron que dar donativos que arruinaron a muchos. El golpe clave fue la financiación de la Guerra de los 100 años. En Inglaterra y Países Bajos les fue un poco mejor. Los cambistas por su parte fueron muy importantes para la necesidad de moneda. Se hacían al aire libre, cambiaban moneda y comerciaban con metales preciosos. Con una fiscalidad insuficiente de los reyes, debilitaban la moneda para obtener dinero y a su vez disminuir sus deudas. En el siglo XIV se comenzó a acuñar más moneda de oro. Venecia fue un lugar importante para distribuir la moneda que llega de África y Oriente, en especial a Florencia. Nicolás Oresme escribió un tratado donde habla de los daños de una moneda que no es estable. El rey no es dueño de ese bien, sino que por el contrario es del pueblo, ya que es quien la usa. Carlos V y Juan II el Bueno buscaron mantener estable la moneda. Sin embargo, aunque la devaluación disminuía el poder adquisitivo y con ello el comercio se veía afectado, todas las monedas europeas se debilitaron entre el 1300 y el 1500, unas más que otras. En Venecia solo un 1.9%, en Flandes el 6.1%, mientras en Castilla fue un 65%. Hubo revueltas por el debilitamiento de la moneda y los nobles buscaron limitar el poder del rey. Los estados necesitaron más dinero, tenían más servidores, por lo que se buscó crear nuevos impuestos. Las cruzadas sirvieron para crear la décima. El impuesto se mantuvo cuando terminaron. Otros impuestos fueron creados, pero no todos tuvieron éxito. La población se resistió. El Estado no estableció una buena fiscalidad hasta el siglo XVI. El perfeccionamiento del sistema financiero al final de la Edad Media. Con el dinero hubo nuevas necesidades, no había muchas minas ni metales preciosos. La letra de cambio y el seguro llegan entonces para cubrir ese vacío. La letra de cambio servía para varias cosas. Primero, un pago. Segundo, transferir dinero a un lugar lejano o incluso podía tener una moneda diferente. Se usó también para el crédito y daba ganancias debido a los diferentes precios de las monedas. Los seguros, securitas, son los antepasados de los contratos, una forma de asegurar un envío. La persona queda libre apenas llega segura la carga. La contabilidad aumentó. Los mercaderes y las compañías tenían un libro secreto donde estaba la información de los socios, cuánto capital tenía cada uno, qué parte de las ganancias le tocaban. Los límites entre los lombardos y los banqueros no es fácil de establecer. En el siglo XIII y XIV, los préstamos son sobre todo de los lombardos. Los contratos se podían renovar y con ello las alianzas, llegando incluso a ser compañías complejas que llegaron a conseguir poder. De contratos efímeros se pasó a renovación habitual, con influencia en áreas centralizadas, pero que con el tiempo pudieron ser descentralizadas, como es el caso de los Médicis. Los Medicis tienen capital en varias ciudades, pero al no tener los mismos lazos de antes, hay más duda, más temor, menos escrúpulos a la hora de reclamar dinero. Ciudades, estados y dinero a finales de la Edad Media. Los conflictos evitaron que el comercio se desarrollara ampliamente hasta el siglo XVI. Lo que sí hubo fue deudas.
Todos los estados tenían deudas cada vez más grandes. La confianza en las ciudades se perdió. Los príncipes con sus poderes coercitivos para obtener dinero pudieron permanecer al mando cuando el dinero tomó importancia. Para el mantenimiento de las ciudades se cobraron impuestos para las murallas, impuesto a la sal, a las ventas, a las transacciones, al vino. Los impuestos no llegaban directamente, sino que una persona los arrendaba. El financiamiento de los estados comienza a estar más compuesto de impuestos que de las rentas por su dominio territorial. La Santa Sede se vio beneficiada por la peste negra del siglo XIV, debido a que la muerte de personas que estaban al frente de beneficios obtenidos de distintas maneras hacen crecer entonces sus reservas. La Santa Sede obtenía dinero de distintas formas. Las procuraciones eran los gastos pagados por las iglesias cuando un arzobispo u otra persona de alto rango las visitaba. También estaban las piezas de orfebrería que recibían a cambio de prestar dinero. Las piezas podían ser de oro y tener esmeraldas, perlas, vajillas de plata, etc. En Francia, la población se resistía a los impuestos. Carlos V, antes de morir, eliminó los fogajes, impuestos directos. Carlos VI abolió las aides, impuestos indirectos, y Carlos VII solo consiguió contribuciones temporales, pero cuando logró dominar Francia, la situación cambió. Las finanzas se reorganizaron, se crearon nuevas instituciones que se mantuvieron hasta la Revolución Francesa. 12. Precios, salarios y moneda en los siglos XIV y XV. Los precios disminuyeron de 1320 a 1370. Aumentaron en el siglo XV y XVI sin llegar al nivel de 1320. La moneda cambió la percepción del tiempo. Hubo salarios desde 1260 e incluso huelgas por el aumento de los jornales. La peste negra contribuyó a que aumentaran debido a la menor mano de obra disponible. Hubo resistencia de parte de los reyes ingleses y franceses a dichos aumentos. Los salarios fueron distintos dependiendo del oficio, cambiaban según las estaciones y podían disminuir por retrasos. El lujo en estos siglos aumentó, pero había una contradicción. Por un lado, los grandes banquetes daban estatus, por otro, escandalizaban y eran condenados. La compra de tierras en la Edad Media tuvo un elemento económico y social al mismo tiempo. 13. Las órdenes mendicantes y el dinero. Las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos aparecen en el siglo XIII. Buscaron luchar contra la herejía y mantener la ortodoxia contenida en las palabras y acciones de Cristo. Francisco de Asís funda los franciscanos y luego los dominicos se conocen como mendicantes porque mendigaban, aunque hubo dudas para recurrir también al trabajo manual. Los franciscanos fundaron los Montes de Piedad para prestar dinero a los pobres. A cambio se podía dejar una prenda o se pagaba interés. Aunque intentaron no cobrar interés, no pudieron bajarlo del 5%. A pesar de las organizaciones, anotaban todos sus gastos, buscando mantener la pobreza voluntaria. La moneda penetró estas órdenes, los entierros se monetizaron. Llega dinero por el purgatorio. Sin embargo, es un error entender lo que pasó desde una visión moderna del dinero. En aquel momento la economía estaba ligada a la religión. La pobreza voluntaria no es una actitud económica, es una decisión que implica una manera de vivir y pensar. Humanismo, mecenazgo y dinero. Los primeros humanistas tuvieron avances y retrocesos en la aceptación del dinero. Hubo distintos escritos que fueron avanzando. Uno ya culminante es de la década de 1430, del arquitecto León Battista Alberti, donde dice en una parte, cita, vemos que el dinero es sobre todas las cosas la raíz, el cebo y el alimento. El dinero nadie duda que es el nervio de todos los oficios, de forma que quien lo posee en cantidad puede escapar a todas las necesidades. Fin de la cita. El arte estaba ligado tanto al artesano como al artista. La concepción moderna del arte data de los siglos XVIII y XIX. El cambio de la madera a la piedra volvió al arte más costoso. La moneda aparece aquí como mecenazgo. Aún así, el arte seguía siendo una actividad manual y por tanto podía ser fundida para recuperar el metal en cualquier momento. En el siglo XV crece el lujo y regresan las leyes suntuarias para resistirlo.
Amadeo VIII es quizá un ejemplo extremo, pero limitó el uso del dinero, que se podía usar sobre todo los accesorios, los cortes que debían tener las prendas, entre otras cosas. La violación tendría multas, aunque no se aplicaron a rajatabla. En la comida también se vio. El fin de la Edad Media tiene gente glotona. Destacan sobre todo el azúcar y los cítricos. 15. Capitalismo o caritas. Hay distintos planteamientos sobre qué es el capitalismo y con ello fechas distintas de su nacimiento. Para Brodel nace en el siglo XII con la aparición y el crecimiento de personas negociando productos para abastecer a las ciudades. Para Marx es un modo de producción en sí mismo y es cuando se impone la apropiación de los modos de producción que nace en el siglo XVI. Max Weber lo sitúa en el siglo XVI con una organización económica y acumulación de capital. Para Le Goff, el capitalismo requiere de moneda abundante y la Edad Media no la tuvo. Tampoco hubo un sistema unificado y tampoco la bolsa. Para él sería entonces los siglos XVI y XVII. La caritas es un elemento importante en la Edad Media, pues es Dios que hace que el hombre sea caritativo, de limosna. El dinero no es uno solo, sino que está ligado a la religión. El precio justo, esta noción de justicia también está ligada a la caritas. Cita. Para Clavero, todos los historiadores de la usura medieval y de su entorno mental y práctico se han lanzado sobre pistas falsas, han partido del mundo contemporáneo, de sus fenómenos, de sus concepciones, de su vocabulario, para trasladarlos a la Edad Media donde eran desconocidos, no funcionaban y no explican nada. Fin de la cita. Y aquí termina el libro. Viendo ustedes lo que se habló durante todo este video, ¿qué piensan de este último capítulo donde Le Goff cuestiona o por lo menos hace un debate sobre qué es el capitalismo, cuándo comienza? Incluso en un libro que de hecho ya me estoy leyendo, se plantean todos los debates en cuanto a qué es el feudalismo y qué es el capitalismo, pero entonces eso lo veremos en un próximo video. Si te gustó este, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en la próxima.